Amados hermanos y amigos que nos sintonizan, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. De parte de la Iglesia Bautista Tecuesta les saludamos y estamos contentos de que estén con nosotros a esta hora. Este es el tiempo de la meditación de la palabra de Dios y vamos a iniciar esta sesión hablando acerca de cómo estamos comprometidos con su iglesia, o sea, hablando de la iglesia de Cristo. ¿Qué significa para ustedes la iglesia? Si recordamos en lo que hemos estado hablando en las pasadas sesiones, hemos cubierto el compromiso de Cristo con nosotros, nuestro compromiso con Cristo. La semana pasada estábamos hablando acerca de comprometidos con su palabra, o sea, la palabra de Dios. Y en este tiempo vamos a estar cubriendo nuestro compromiso con Cristo y su iglesia. Así que para que ustedes se preparen, busquen en sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a estar hablando de ese libro muy en particular. Vamos a estar haciendo unos pequeños resumen acerca de este libro. Busquen ahí Romanos 12, mientras hablamos un poquito acerca de lo que es la iglesia, porque es importante que nosotros conozcamos cómo es que nace la institución en la que nosotros conocemos y hablamos acerca de la iglesia. A veces hablamos en términos de iglesia siendo el edificio ahí donde nos congregamos, y por una parte eso es correcto. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia universal, estamos hablando acerca de la iglesia de Cristo, la iglesia invisible. Porque obviamente Cristo, cuando desciende en medio nuestro más de 2000 años atrás, sí comienza la iglesia, pero no en sí un lugar donde la gente se congregaba. Ya para ese tiempo, cuando vino Jesucristo, existía el templo, sí, en ese tiempo. Pero cuando se habla acerca de la iglesia, se habla acerca de aquellos que se congregan, aquellos que forman en sí un grupo que es específico, y en este tiempo vamos a utilizarlo o tener en cuenta que cuando se habla de iglesia, pues se habla acerca del grupo escogido de cristianos, grupo que nos une el Señor Jesús, en el cual pues el Espíritu Santo es que se manifiesta. Ahora, hablando acerca del Señor Jesús, que comienza su iglesia, la comienza obviamente con 12 discípulos, como quizás se conoce en los relatos primeros, y de ahí pues surge la iglesia, este grupo que es llamado para este tiempo en que el Señor Jesús los llama, para que ellos también a su vez se reciban de la palabra de Dios, reciban de las instrucciones de parte de Jesús, para que ellos también salgan y prediquen la palabra de Dios. ¿Qué es lo que conocemos del Señor Jesús? Como en otros tiempos quizás hemos compartido, Él vino a este mundo con el propósito de extender la salvación y la vida eterna, cumpliendo el plan bendito de Dios. Así que el Señor nos extiende esta salvación. Y no solamente es que nos salva, sino que nos incorpora a una comunidad que consideramos de creyentes. Por eso es que cuando se habla acerca de las personas que son evangélicas, se le llaman creyentes. Entonces eso es lo que inicia la iglesia, donde todos venimos, nos juntamos, siendo ahora ministrados por el Señor y ministrados mutuamente, y así pues crecemos en una vida espiritual. Así que recibimos la palabra de Dios, la estudiamos, así como habíamos estado hablando la semana pasada. Por eso es que nosotros también nos comprometemos a estudiar y buscar
de aprender cada vez más acerca de lo que Dios nos quiere hablar para cada uno de nosotros y también a la iglesia. ¿Y cómo hacemos eso? Pues recibiendo de Dios y a la misma vez compartiendo los unos con los otros. Y como podemos nosotros decir y sacar a conclusión, no es que tengamos nosotros niveles en los cuales uno es más que el otro, porque a Dios nos mira por igual. Así que solamente entramos a este grupo en lo cual somos denominados creyentes para ayudarnos en el camino de la fe. Así que ahí es donde estamos. Quizás en algunos momentos estemos hablando acerca de la iglesia, es donde nos reunimos, en el edificio donde nos reunimos en sí, y otras veces vamos a estar hablando acerca de la iglesia que pertenece a Cristo, en el cual Cristo es la cabeza, y esa es la iglesia universal. Así que si ya están listos y están en Romanos capítulo 12, vamos a leer los versículos del 3 al 8, pero primeramente queremos leer solamente los versículos del 3 al 5. Estamos en Romanos capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Si están listos, pues yo también busco mi Biblia y vamos a leer del 3 al 5. Dice la palabra de Dios en esta forma, comenzando en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Vamos a parar hasta ahí. Hemos leído los versículos del 3 al 5 y queremos entrarnos en todo lo que nos dice aquí Pablo, porque en esta carta a los romanos escribe Pablo, y también en esta carta a los romanos tiene muchas enseñanzas y quizás pudiéramos hablar un poquito acerca de lo que se escribe en los capítulos anteriores, o sea, la primera parte, en la cual Pablo pues explica acerca de la caída del ser humano, ¿no? O sea que concluye que sin excepción todos éramos muertos en delitos y pecados, como él mismo lo explica en esta carta. ¿Por qué? Porque todos nos apartamos y hemos nacido en pecado por el pecado que entró desde el principio, ¿verdad? Cuando la desobediencia de Adán y Eva, si recordamos esto. Así que cuando el hombre cae en pecado, entonces somos separados de la gloria de Dios, comenzando desde esos tiempos hasta hoy. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Que todos somos pues apartados de Dios, sí, porque entramos en el pecado y Dios no puede estar donde está el pecado. Así que nuestro designio, nuestro caminar cuando andamos sin el Señor, pues ir hacia la perdición, ¿verdad? Pero se manifiesta la gloria y la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. El Hijo de Dios, como conocemos según el relato, Él vino más de 2000 años atrás, se hizo carne, o sea, se encarnó en María la Virgen y fue a la cruz del Calvario en obediencia y en perfección para cumplir los designios de Dios, para cubrir pues nuestras desobediencias y pagar ese precio inminente de nuestra liberación, porque la paga del pecado primeramente nos dice la palabra que es muerte, pero Jesucristo vino para pagar por nosotros
Nosotros es lo que deberíamos de pagar el pecado en el cual estábamos nosotros envueltos. Pero Dios en su divina gracia y buscando la justificación para cada uno de nosotros envía a su Hijo a morir ahí en la cruz. Todos cuando aceptamos al Señor somos justificados. Así nos dice esta misma carta de los Romanos en el capítulo 5, versículo 1, donde dice pues que todos somos justificados por la fe a través de su Hijo Jesucristo. Y es a través de su Hijo Jesucristo que encontramos ahora la paz con Dios. O sea que ahora ya Dios mismo prepara el terreno para que ahora entremos en amistad con Dios. Y eso significa que mientras nosotros estamos en pecado, estamos en enemistad con Dios. Obviamente, así que la justificación que recibimos de parte de Dios a través de su Hijo, pues ya nos da la paz con Dios. Y ahora pues también contamos con la presencia poderosa del Espíritu Santo para vivir una vida completamente distinta de la que hemos tenido o hemos caminado con anterioridad. Venimos a ser unas nuevas criaturas en Cristo Jesús, ya desde el tiempo de que nos integramos al cuerpo de Cristo. Los cristianos se puede sacar a conclusión de que somos un pueblo victorioso al que a todas las cosas nos ayuda bien y que no habrá nada que nos separe del amor de Dios que es en su Hijo Jesucristo. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados por esa preciosa sangre de Cristo Jesús. Y podemos hablar un poquito más acerca de esto, porque en primer lugar, el Señor Jesús se da por nosotros, y cuando nosotros venimos a sus caminos, nos rendimos completamente al Señor, como si nosotros mismos nos diéramos como sacrificio vivo, ¿verdad? Evitando pues ahora a conformarnos a este mundo y descubriendo las bondades de conocer y andar en la voluntad de Dios, que siempre es buena y agradable. En segundo lugar, pues se establece una serie de deberes cristianos, obviamente, porque lo que nosotros recibimos ya proviene de Dios y ahora somos incorporados y también pues ahora tenemos nuestras responsabilidades. Un hijo de Dios ahora, porque así se considera, ¿verdad? Aquel que viene a los caminos del Señor es una persona que ha nacido de nuevo, una persona liberada y entregada por completo al Señor, y somos guiados por el Espíritu Santo, porque en el mismo momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, recibimos la salvación, recibimos el Espíritu Santo también que Dios deposita en nuestras vidas. Así que lo que nos muestra el apóstol Pablo es que nosotros somos recibidores, somos receptores de la gracia de Dios en Jesucristo, y que nuestro valor personal debe ser en una forma verdadera y justa, evitando pues, y vamos a estar nosotros evitando los falsos sentidos de superioridad. Si somos algo, es solo producto de la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Dios nos mira, como dijimos con anterioridad, a todos por igual, así que nadie es superior a otro. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque esto es lo que en el mundo, pues, unos sean arrogantes y otros se crean superiores a los demás. Pero cuando nosotros caminamos con Cristo, pues sabemos de que Dios nos mira a todos por igual. No importa de dónde vengamos, qué clase de estudio, quiénes seamos, ¿verdad? Si tenemos carisma o cualquier otra cosa, Dios nos mira a todos por igual.
También Pablo, pues en tercer lugar, nos da esta ilustración de que del cuerpo de Cristo para vincular pues y mostrar unidad a todos los creyentes. Y recordemos esto, ¿verdad? Porque nosotros ahora venimos a pertenecer y ahora estamos en unidad los unos con los otros y no estamos por sí solos, o sea, que no somos llaneros solitarios espirituales, que somos únicos o individuales, sino una multitud de miembros espirituales unidos con Cristo, ¿no? Todo cuerpo humano, como conocemos, ¿no? Si nos observamos a nosotros, somos una unidad completa. Y cuando hablamos nosotros del cuerpo de Cristo, estamos hablando de diferencias, sí, en las personas, pero obviamente venimos en unidad dentro de esa diversidad. Y Pablo pues nos muestra y nos dice que esta diversidad pues es representativa para establecer en los miembros de Cristo que cada uno también realiza sus funciones que son diferentes para beneficio de todo el cuerpo. Miremos esto, ¿ok? Y tengámoslos en cuenta. Así que podemos hablar acerca de la unidad en Cristo, en la cual existe una diversidad pero saludable. No es nada de que uno sea más que el otro, ¿verdad? Y esta diversidad la necesitamos, es necesaria y vital, obviamente, dentro de ese cuerpo, porque cada uno con sus funciones pues tiene que obrar y trabajar en las cosas de Dios. Y no todos somos iguales en lo que es el llamado. Formamos el cuerpo de Cristo, sí, somos útiles y necesarios dentro de ese cuerpo al ser miembros los unos de los otros. Así como la pregunta sería, ¿cómo es entonces que nos complementamos? Hablando acerca de un complemento mutuo de los miembros en la iglesia, y lo vamos a hablar en los próximos 2 versículos que vamos a estar leyendo, 3 versículos, porque Dios nos capacita, Dios nos da lo que necesitamos para que seamos parte íntegra en su cuerpo, en lo que es la iglesia. Vamos a estar leyendo ahora entonces en Romanos capítulo 12, los versículos del 6 al 8. Si están ahí, vamos a leer entonces comenzando el versículo 6. Dice la palabra de Dios en esta forma: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Bien, hasta ahí versículo 8, del 6 a 8, pero si nosotros nos dimos cuenta, está hablando y menciona algunos de los dones que vamos a estar cubriendo en este momento para que tengamos un mejor entendimiento, ¿verdad? Primeramente, Pablo nos da esa idea de la ilustración del cuerpo y sus miembros, atando esto con la realidad de los cristianos y del envolvimiento espiritual dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El Señor pues obviamente goza de tener una familia extensiva, y nosotros gozamos de saber de que hay muchos más miembros, muchos más hermanos de la fe, ¿verdad? Que son todos hijos e hijas de Dios, liberados y regenerados en Cristo Jesús, por el Espíritu que viene
de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, así como lo tenemos escrito en Apocalipsis. O sea que no solamente es en nuestro sector, ¿verdad? En nuestra región, sino que estamos hablando de la iglesia de Cristo que tiene una cobertura mundial. Podemos nosotros ir y visitar a cualquier otro país en este mundo y encontrar hermanos de la fe, o sea, miembros de la iglesia, la que compone a Cristo Jesús. Así que cada cual, de todas maneras, anda de la mano del Señor, y cada sector, cada región, pues se involucra en el trabajo de la iglesia, pero a final de cuentas todos participamos, porque si vamos a hablar acerca de aquellos hermanos de la fe que están en Asia o en África o en Europa y todas sus ganancias, o sea que cuando van a trabajar como cuerpo de Cristo ganando almas para el Señor, es la ganancia de toda la iglesia, ¿sí? Así que por eso es que nos sentimos en unidad. El Señor, Dios lo ha provisto de esta forma y nos da oportunidades y nos encontramos todos bajo un mismo señorío y Salvador, y nos servimos también mutuamente, ¿no? Permanecemos unidos bajo un mismo Dios. Ahora vamos a hablar acerca de estos dones, porque el Espíritu Santo es el que nos incorpora a todos los creyentes sin distinción, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, y este es de una forma soberana el que dispone en el lugar particular para que cada uno de sus miembros pues se desarrolle en las funciones a las cuales somos llamados. El apóstol Pablo pues aquí nos explica de la siguiente manera: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, ¿sí? Dios es el que nos envía. Quizás estamos en lugares fuera de nuestro lugar de nacimiento. Quizás algunos que estamos por acá en los Estados Unidos somos desplazados pues con la idea y el plan de Dios de cubrir el trabajo que hay que hacer para la iglesia. Y somos capacitados con los dones espirituales que son de utilidad y bendición al resto de los hermanos en la iglesia local, en la cual nosotros pues nos formamos, estudiamos, nos desarrollamos, y de ahí salimos y partimos hacia afuera para poner a trabajar esos dones, ¿no? Y esos dones espirituales pues se trabaja en la iglesia para preparación de todos nosotros, de todos los miembros, de todos los hijos e hijas de Dios. Y entonces todo eso pues se aprovecha, ¿verdad? En la comunidad cristiana y para la edificación del cuerpo de Cristo. A veces tendemos a pensar que los únicos ministerios útiles en la iglesia son de los pastores y los ministros de adoración, pero el Señor ha creado una diversidad de dones, ¿no? Algunos muy visibles, como el de la enseñanza o de la predicación, y otros menos visibles, ¿verdad? Como el de servicio o el de misericordia también. Sin embargo, todos son muy necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: porque si todos fueron un solo miembro, pues ¿dónde estaría el cuerpo? Así que no solamente entramos en función de un solo don, sino que hay diferentes dones para que cada uno de nosotros recibamos nuestros dones y entremos en función en la iglesia. No podemos tener todos un mismo don. Tenemos los dones, pues, algunos que son visibles, otros no, pero de todas maneras todos venimos juntamente a trabajar en la iglesia. Así que todos los cristianos nacidos de nuevo, pues estamos sin distinción, pero formamos parte del cuerpo de Cristo en general, y venimos a una comunidad local
¿verdad? Nos imaginamos de que cada uno de quizás de los que nos están escuchando y no pertenecen a la iglesia bautista Tecuesta, ustedes pertenezcan a alguna otra iglesia, pero hay una necesidad de pertenecer a la iglesia local. Y déjenme explicar un poquito entonces aquí, porque fíjense, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, venimos y pertenecemos a la iglesia de Cristo, que es mundial, ¿verdad? O sea, a eso se le llama la iglesia universal. Pero nosotros tenemos la necesidad de incorporarnos a una iglesia local, o sea, a donde vienen a congregarse otros hermanos de la fe, para que también nosotros seamos adiestrados, seamos formados y por medio de la palabra de Dios seamos instruidos para lo que tengamos que hacer, no solo en la iglesia, sino en la comunidad. Así que cada uno de nosotros entra en una particularidad de que necesitamos a la iglesia y la iglesia nos necesita a nosotros también. Y así somos responsables delante de Dios. No podemos decir, bueno, no, yo puedo pues leer la palabra de Dios en mi casa y puedo hacer las cosas en mi casa o estando solo. Seguro que se lo puede hacer, sí, pero Dios nos llama a unidad. Dios nos llama a que trabajemos juntos. Así que no podemos decir, la iglesia no me necesita, porque cada uno que somos capacitados y somos incluidos en la iglesia, pues tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues nos capacita con dones y escuchemos bien esto, ¿verdad? Porque los dones nos los da el Espíritu Santo, no es algo de que nosotros lo aprendemos en una escuela, sino de que nos los da a nosotros, ¿verdad? Porque somos ahora miembros de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y esto nosotros lo utilizamos para nuestro crecimiento espiritual. Así que debemos de cambiar nosotros quizás nuestras perspectivas y no pensar en la iglesia como un auditorio o teatro donde muchos van a observar y solo unos pocos son los que van a servir a los demás, ¿verdad? Porque todos tenemos participación, todos formamos la iglesia. O sea, como miembros nosotros pues pertenecemos. Y no solo somos espectadores, ¿verdad? No somos aquellos que los que van al estadio y solamente van a ver jugar. No, nosotros todos somos incluidos para que seamos puestos pues como ahora miembros que somos, pues trabajar en las cosas del Señor. Así que todos tienen participación en nuestra iglesia, especialmente la iglesia bautista Tecuesta, pues a todos se les da la oportunidad de integrarse y de formar este grupo de hermanos que viene a nuestra iglesia pues para prepararse y pensamos de que todos tienen sus dones, porque así nos los dice la palabra de Dios, así como lo vimos en este tiempo. Y todo eso se lo pone a accionar, ¿verdad? Porque es bueno decir, bueno, yo tengo el don espiritual X o Y o Z, pero entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cómo lo estás poniendo a funcionar? No todos somos pues predicadores o todos somos maestros, cada uno tiene su llamado especial. Y es solamente si usted es un creyente, ¿verdad? Si en este tiempo usted se considera un creyente porque ha aceptado a Cristo en su corazón y todavía está indeciso de cuál sea su llamado, cuál sea su don, pregúntele al pastor o a los líderes de la iglesia. Hay en nuestra iglesia tenemos algo en el cual las personas o los creyentes que todavía no conocen, que no saben o no están seguros acerca de sus dones, pues hay una forma especial de saber, porque tenemos unas hojitas en las cuales pues nosotros utilizamos para ver a dónde pues nos inclinamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cómo el Señor nos está llamando a participar en la iglesia. Bien, y con esto pues hemos
analizado estos principios que queríamos compartir en este tiempo, que son prácticos y se utiliza en la iglesia, ¿verdad? Por eso es que nosotros somos llamados y somos comprometidos con la iglesia de Dios, porque cada uno de nosotros que acepta a Cristo en su corazón, pues tomamos participación en la vida de la iglesia. Recuerden, todos somos o pertenecemos a un mismo cuerpo. El Señor Jesucristo ha establecido esto, y no solamente nos gozamos en su presencia, sino que nos gozamos cuando estamos reunidos los unos con los otros y sabemos que somos incorporados, de que tenemos esta responsabilidad, este valor en el cuerpo de la iglesia. Hay dones y recuerden de que si todavía no han reconocido sus dones o no se dan cuenta, pues pregúntele a sus líderes, ¿verdad? Porque cada uno tiene más de un don. Así que así nos podemos nosotros incluir también en el trabajo de la iglesia. Así que no digamos tampoco de que cómo la iglesia me puede servir a mí, sino que cómo yo puedo servir a la iglesia y en la iglesia. Así que con esto concluimos. Gracias en este tiempo por la atención y por estar con nosotros en este tiempo en el cual meditamos acerca de la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos delante de la presencia de Dios como lo hacemos siempre en el final. Vamos a orar. Inclinen sus rostros, cierren los ojos. Amante y eterno Padre, gracias Señor te damos una vez más porque nos has permitido reunirnos, Señor, a hablar en este tiempo acerca de tu iglesia. Sabemos, oh Dios, y estamos convencidos que formamos parte de la iglesia de Cristo cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Sabemos también de que el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes y que nos capacita con dones para poder utilizarlos en las funciones, en el crecimiento de los miembros y también así usarlos afuera también, Padre. Gracias, Señor, por aquellos que tú has llamado, aquellos que son unas nuevas criaturas en el Señor. Te pido, mi Dios, de que si en este tiempo hay alguien que nos está escuchando, que no haya abierto su corazón para recibir a Cristo, que en este momento sea tocado y que tú estés inquietando su corazón. Señor, ayúdale a darse cuenta de que necesitamos de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que por esa muerte en la cruz es que somos redimidos, somos comprados. Señor, gracias porque en un tiempo también nosotros vinimos delante de ti, admitiendo de que somos pecadores y que necesitamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que ahora depositas en los nuevos creyentes. Gracias por la salvación que tú extiendes en este momento a los que están haciendo esta oración, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Y, Padre, te pido por aquellos de que tengan en su corazón, Señor, alguna petición delante de ti, de que tú les respondas, Señor, según tus riquezas en glorias. Gracias, Padre Santísimo, por este tiempo una vez más. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, muchas gracias entonces por estar con nosotros en este tiempo. No se olviden el domingo de estar con nosotros a las 10:30 de la mañana y también la próxima semana un tiempo como este para seguir escudriñando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.